Bueno, chicos, no sé qué pasó, nos sacó, pero aquí estamos nuevamente. Entonces, íbamos por el ejemplo, ¿cierto? Estábamos hablando de la persona que se infarta, ¿cierto? Y estábamos mirando si se trataba o no de un accidente de trabajo. Bueno, miren esta última situación, este último ejemplo. Se trata de un trabajador al que le dan un Mazda 3 para transportarse de su casa al trabajo y viceversa. Le dan un Mazda 3, le dicen, vea Pepito, aquí está el Mazda 3 para que usted vaya a la empresa y regrese a su casa. Listo, Pepito iba hacia su casa, él salió con una hora de anticipación porque él vive en Bello y trabaja en el centro, entonces él salió con una hora de anticipación, iba hacia la empresa, de pronto le dio un vértigo. Por si de pronto no saben qué es eso, es un mareo, un desmayo. Entonces esta persona le dio el vértigo, perdió el control del vehículo y se chocó. ¿Eso es o no es accidente de trabajo? ¿Qué piensan ustedes? Profe, qué pena, sino que en un momento a otro eso se me salió todo y no pude leer, pues escuchar bien lo que dijo. ¿Lo puede repetir, por favor? Claro, no, a todos nos sacó, no te preocupes. Este último ejemplo se trata de un trabajador al que le dan un Mazda 3 para transportarse de su casa al trabajo y viceversa. Entonces, él cuando iba hacia su trabajo le dio un vértigo, un mareo, le dio un desmayo y él perdió el control del vehículo y se chocó. Entonces, la pregunta es si eso es o no es un accidente de trabajo. ¿Quién me quiere decir? Profe, yo considero que de pronto, pues quizás sí, por el hecho de que usted nos dijo que si la empresa daba la dotación del carro, de la moto, por ende ese sería su entorno de trabajo y sin importar si iba para allá o iba saliendo para su casa, usted dijo que era accidente de trabajo, entonces considero de que sí. Ok, ¿quién más quiere opinar al respecto? Nadie más quiere opinar. Bueno, entonces vamos a darle solución a cada uno de los ejemplos. Primeramente, vamos a responder esos accidentes en los que hay como una patología que puede llegarme a confundir de si es o no accidente de trabajo. Entonces vamos a hablar de el epiléptico, ¿cierto? De el infartado y el de el vértigo, ¿cierto? Los vamos a situar en un ambiente diferente, en su casa, en su cama, bueno, no en la suya, en la de ellos respectivamente. Ellos están en su cama. ¿Será que el señor del ataque epiléptico se va a cortar? ¿Sufre cortes si él está en su cama? No, ¿cierto que no? Bueno, ¿será que el señor del vértigo, si le da el vértigo estando ahí muy relajado en su cama, se va a chocar? No, cierto que no. Pero ¿será que el señor del infarto, si le da el infarto ahí, se va a morir igual o no? Sí, cierto, indiferentemente de dónde está. Entonces, en el caso del epiléptico y en el caso del vértigo, sí es accidente de trabajo porque las lesiones las está ocasionando el ambiente. Mire que los cortes del señor de la epilepsia no los produjo el ataque como tal, sino las herramientas de trabajo y el ambiente. En el caso del vértigo, el ambiente de trabajo, como bien lo decía su compañera, es ese vehículo es su entorno de trabajo y al chocarse es accidente de trabajo porque el vehículo se lo proporcionó la empresa. Así no estaba en horario laboral, no importa, él se dirigía hacia la empresa y el vehículo lo proporcionó la empresa, entonces sí es accidente de trabajo. Pero en el caso del señor del infarto, no es un accidente de trabajo porque indiferentemente de donde él se encontrara, se iba a morir, ¿cierto? En su casa, en su cama, en la discoteca, en el baño, en la empresa, indiferentemente del ambiente, el señor desgraciadamente se iba a morir, era su día, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no sería un accidente de trabajo. Bueno, chicos, aclarado estos ejemplos, vamos a continuar con lo que respecta a los accidentes de trabajo y para eso vamos a seguir mirando unas presentaciones. Denme un segundito, yo miro a ver por qué no me quiere abrir. Espérenme.
Bueno, entonces aquí tenemos que los accidentes se clasifican de acuerdo a su gravedad. Hay accidentes que son leves. Esos accidentes no representan consecuencias significativas para la salud del trabajador. Es decir, a lo más le causará una incapacidad temporal, pero en realidad no le van a generar una pérdida permanente o una invalidez. Dentro de esos accidentes tenemos los raspones o las laceraciones en la piel, los pinchazos que no comprometan tendones o que no produzcan ningún contagio. Ejemplo, me pinché con una grapa cuando estaba grapando un documento, sería un accidente leve. Quemaduras de primer grado, ¿cierto? Fractura de huesos cortos a excepción de los falanges de las manos. Huesos cortos son considerados, por ejemplo, las costillas. Quien lo creyera, pero las costillas, si se fractura una costilla sería un accidente leve. ¿Por qué? Porque no está dentro de los accidentes graves. Vamos a mirar cuáles son esos accidentes graves. Entonces nos dice la resolución 1401 que los accidentes graves los define como produce como consecuencia la amputación de cualquier segmento corporal. Si usted sufre una amputación de la oreja, de la nariz, de una pierna, de la mano, de cualquier parte, estamos hablando de un accidente grave. La fractura de huesos largos. ¿Cuáles son los huesos largos del cuerpo? El fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio y el cúbito. También es accidente grave cuando se produce trauma cráneoencefálico, cuando hay quemaduras de segundo y tercer grado. Lesiones severas en la mano. ¿Cuáles son las lesiones severas? Aplastamientos, quemaduras, fracturas, entre otras. Siempre que sean en las manos se considera accidente grave. Las manos, en la columna vertebral, accidente mortal, su nombre lo indica que ocurrió el accidente, o sea, ¿qué incidente es cuando no hay lesión, cierto? Cuando no se presenta ningún tipo de daño, hablamos de incidente. Y hablamos de accidente cuando hay lesiones. Por pequeña que sea, si hay una lesión, estamos hablando de accidente, y si no hay lesión, hablamos de incidente. Muy bien. Es tan importante analizar los incidentes como analizar los accidentes. Muchas empresas se confían, piensan que un incidente es una bobada. Dicen, pues bueno, si no se produjo lesión, qué tontería reportarlo o investigarlo o tomar medidas, pero no. Vea, un claro ejemplo lo puso su compañera ahorita, que yo les planteaba la situación de el compañero que empujó al otro, ¿cierto? ¿Qué tal que ese empujoncito hubiera sido cuando transitaba otro vehículo? Imagínense una tragedia, ¿cierto? Si hubiera muerto o le hubiera causado lesiones significativas. Entonces, muchas veces las empresas pasan por alto estas situaciones que son tan importantes porque no causan lesión, pero más temprano que tarde esos incidentes se transforman en accidentes. Les comparto una situación de una institución de salud. Resulta que era de 2 pisos. En el primer piso estaba la sala de espera y en el segundo piso estaban los consultorios. Resulta que en el segundo piso había una ventana con celosías. No era de esos cristales completos como se utilizan en la actualidad, sino que eran de esas laminitas, ¿cierto? Entonces resulta que un paciente se recostó en esa ventana y tiró todos esos vidrios de la ventana abajo, y estaba la niña de admisiones llamando a los pacientes para que subieran a la consulta, y todos esos vidrios le cayeron en los pies. Imagínese que esa niña hubiera estado un pasito más adelante, le hubieran caído en la cabeza, ¿cierto? O si hubiera estado mirando hacia arriba, imagínense. Entonces, por eso es tan importante contemplar los incidentes como si hubieran causado lesión, para tomar medidas frente a ellos. Sí, me están preguntando que si voy a grabar las clases con la ayuda de Dios, porque mira que ahorita nos sacó
este Zoom y ahí estoy tratando de convertir el video, pero yo quisiera que sí, o sea, la idea o mi pensado, mi planeación es grabar la clase y subírselas después a Q10, pero a veces no depende de mí, ¿cierto? Cuando suceden estas situaciones que nos saca Zoom, muchas veces no nos graba. Bueno, pero la idea es esa, dejarles la grabación porque me están preguntando por acá, por el chat. Bueno, entonces les decía que en esta empresa se tomaron medidas, ¿cierto? Se quitó esa ventana, se puso una ventana más segura, se le hacía advertencias a las personas de que no se recostaran en ese lugar. Entonces se tomó medidas aunque no causó ninguna lesión. Ese es el ideal, que las empresas tomen medidas porque si pasan eso por alto, más temprano que tarde, eso se convierte en un accidente. Sigamos entonces analizando las diapositivas que les estaba proyectando. Continuemos con unos ejemplos de incidente. Ustedes ya lo tienen claro, sin embargo, acá nos dan unos ejemplos de incidente. Entonces, por ejemplo, casi cae porque el piso estaba resbaloso. El vehículo se pasó el semáforo en rojo, pero no se chocó, no colisionó. El madero, la tabla o el palo cayó desde el tercer piso y le pasó cerca de la cabeza al trabajador, pero no lo golpeó. El ascensor se descolgó, se desprendió, pero frenó antes de colisionar. Casi pasa, ¿cierto? Casi sucede, pero no hubo la materialización del daño. Entonces ahí estamos hablando de un incidente. Bueno, chicos, hasta hoy vamos a hablar de lo que es el accidente, como les decía hace un momento, sus implicaciones generales. El día de mañana ya vamos a hablar de lo que es la investigación del accidente de trabajo. Entonces, por hoy sería esto. Recuerde que en la parte del muro está el tallercito. Para resolverlo se van a apoyar en esta explicación que les acabo de dar, en las presentaciones que ya les colgué, les cargué el link. Usted lo pone en el buscador y Presi de una le muestra mis presentaciones. Y también en la norma, ahí también se las cargo. Van a subir esa actividad por la opción de tareas. Las preguntitas de selección múltiple, por favor, contéstenmela en la tabla de respuestas. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, les deseo feliz tarde. Síganse cuidando, sigan así de juiciosos, sigan así de comprometidos. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, Hasta profesor. luego. Dios bendiga. Chaito. Hasta luego.